Buen día, compañeros y profesora. Nosotros les presentaremos el caso clínico abordaje del niño con hipercalcemia. La hipercalcemia es un trastorno electrolítico poco frecuente en la infancia y a diferencia de lo que sucede en el adulto, su etiología y comportamiento clínico es muy diverso. La hipercalcemia se define como la presencia de concentraciones de calcio sérico superiores a 10.5 a 11 miligramos por decilitro. Este valor de referencia es aplicado para adultos y va a variar según la edad. En este caso estamos tratando con un infante. En general, la hipercalcemia va a estar determinada por el incremento de la afluencia de calcio procedente del tracto gastrointestinal o del tejido óseo al espacio extracelular, que llegan a superar la capacidad de excreción renal o por situaciones en las que existe un incremento de la reabsorción renal tubular del calcio. Aunque el riñón y el aparato digestivo, mediante la actividad del aparato hormona y de la vitamina D, están muy directamente involucradas en la regulación de la homeostasis fosfocálcica en el organismo, el incremento neto de la liberación de calcio depositado en el tejido óseo es habitualmente la causa primaria de la hipercalcemia. Son excepcionales los trastornos que determinan hipercalcemia por hiperabsorción de calcio a nivel intestinal o renal. Y el diagnóstico en general va a ser difícil ya que la sintomatología clínica es poco específica. Como podemos ver en el diagrama, vamos a tener síntomas muy generales como dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómito, pérdida de apetito, sed excesiva, micción frecuente, estreñimiento, debilidad muscular, dolor muscular y articular, confusión, letargo y fatiga. Y como norma general, la hipercalcemia suele ser asintomática por debajo de los 12 miligramos por decilitro y sintomática por encima de 14 miligramos por decilitro. El algoritmo presentado es para neonatos y se recuperó del artículo del cual obtuvimos el caso clínico. Primer hallazgo es una concentración de calcio total elevado. En el caso de menores a 1 año, el valor de referencia es de 8.8 a 11.3 miligramos por decilitro. Después se lleva a cabo la cuantificación de calcio iónico, que puede estar elevado o normal cuando el valor de referencia para menores de 1 año es de 1.22 a 1.4 miligramos por decilitro. En el caso de ser normal, se trata de un aumento en la unión de calcio a la albúmina o a globulinas. Si está elevado, es importante cuantificar la paratormona. En el caso de neonatos no es detectable cuando la concentración es menor a 3 picogramos por mililitro, el cual se considera el valor de referencia. Si está alta, el diagnóstico se orienta a hipertiroidismo primario y secundario, pero se deben hacer más pruebas confirmatorias. Si el valor es normal, el diagnóstico se orienta a hipercalcemia o acidosis distal. Si está baja, es necesario revisar los metabolitos de la vitamina D. El valor de referencia para vitamina D es de 47.7 a 144 nanomoles por litro. Si el valor es bajo, el diagnóstico se orienta a causas iatrogénicas, acondrodisplasia de Jensen, malignidad, intoxicación por vitamina A e hipofosfatasia. Cuando está dentro de valores de referencia se puede tratar de una hipercalcemia idiopática, también conocida como síndrome de Williams. En valores elevados de vitamina D se puede atribuir a necrosis grasa subcutánea, enfermedades granulomatosas, hipofosfatemia e intoxicación con vitamina D. Las pruebas que se harán para determinar la causa de la hipercalcemia dependerán de a dónde se orienta el algoritmo. El artículo que utilizamos tiene el título de abordaje del niño con hipercalcemia y se reportan 3 casos. En este caso nosotros utilizamos el primer caso, que es un neonato. Fue publicado en el Acta Médica Costarricense, volumen 55. Los autores son Nancy Chavarría Arana, Pablo Saborio Chacón y Sara Fernández Rojas. Se publicó en julio y septiembre del 2013. Nuestro caso clínico es sobre un paciente masculino de 24 días de edad,
Es un recién nacido producto de una segunda gesta. Este no presenta antecedentes prenatales ni perinatales de importancia. Tiene una lactancia materna exclusiva y el neonato presenta un cuadro caracterizado por irritabilidad, fiebre cuantificada en 39 grados centígrados, una pobre succión, edemas periorbitarios y leve tinte ictérico. El paciente ingresó al hospital regional donde se documentó falla para progresar y deshidratación. A continuación, tenemos los resultados de las pruebas en que tenemos un cuadro con parámetros de laboratorio documentados con hipercalcemia durante su abordaje inicial. Entre estos parámetros tenemos el sodio, que tiene un resultado de 143 mil equivalentes por litro, el valor de referencia de 135 a 145 mil equivalentes por litro, potasio de 2.9, el valor de referencia de 3.55 mil equivalentes por litro, cloruro de 122 mil equivalentes por litro, el valor de referencia de 95 a 105 mil equivalentes por litro, el calcio total de 13.7 miligramos por decilitro en menores de un año debe ser de 8.8 a 11.3 miligramos por decilitro, el calcio iónico de 7.09 de 7.09 miligramos por decilitro en menores de un año debe ser de 1.22 a 1.4 miligramos por decilitro, fósforo de 5.7 miligramos por decilitro en un rango de 1.55 a 2.62 miligramos por decilitro, nitrógeno úrico de 19 miligramos por decilitro, que debe ser en un rango de 4 a 12 miligramos por decilitro, creatinina de 0.5 miligramos por decilitro, debe ser en menores de un año de 0.2 a 0.4 miligramos por decilitro, la paratormona, que en este caso fue menor de 3 picogramos por decilitro, en neonatos no es detectable a 3 picogramos por mililitro, 1,25 hidroxivitamina D nanomoles por litro, que fueron 83.7, los valores de referencia de 47.7 a 144 nanomoles por litro, el pH obtenido de 7.16, su valor de referencia de 7.35 a 7.45, la presión arterial del oxígeno de 42 milímetros de mercurio, debe estar en un rango de 35 a 45 milímetros de mercurio, el bicarbonato de 14.8 miligramos por decilitro, que debe estar en un rango de 23 a 27 miligramos por decilitro, el pH urinario obtenido de 8, su valor de referencia es de 4.8 a 7.4. Estos valores de referencia fueron obtenidos del laboratorio HNN y el laboratorio HSCD. Aquí, primeramente, se utilizó nuevamente el algoritmo que ya he mencionado de mi compañera, en el que de todas las pruebas anteriores, principalmente se toma la de calcio total. Este fue elevado de 13.7 miligramos por decilitro y nos da directamente que el valor iónico también debe encontrarse elevado con 7.09 miligramos por decilitro. A partir de estos resultados ya es posible predecir que se trata de una hipercalcemia, sin embargo, para determinar la causa y el diagnóstico fue necesario ocupar el resultado de la cuantificación de la paratormona. Como ya mencionamos, bueno, la paratormona interviene en la regulación del metabolismo del calcio, por lo que si la hormona no está en buenas condiciones, produce niveles elevados de calcio mediante la liberación de calcio en huesos.
es importante para determinar si es una causa de una anomalía en la hormona o no. Los niveles fueron normales porque fueron menores a 3 picogramos por mililitros. Fue detectable la muestra. Si hubiera sido mayor a no hubiera sido detectada, por lo que podemos asumir que es un rango, está en un rango normal. Con esto podemos definir que la hipercalcemia no fue causada por un aumento de la unión del calcio a proteínas como albúmina y globulinas, sino que por una acidosis tubular distal. En los niños con acidosis tubular distal suelen presentar estados de hipercalcemia secundarios, debidamente al exceso de calcio por la disolución ósea inducida por el estado de acidosis. También en esto, la tasa de filtración glomerular en el neonato es mucho menor, por lo que limita la excreción compleja del calcio endógeno. También podemos atribuir esto a los síntomas que tenía el neonato, como la fiebre alta y la deshidratación. Otras pruebas que complementan esta orientación son las pruebas de fósforo. Esto está relacionado con las afecciones en los riñones cuando se encuentran en cantidades elevadas. La 1,25 de hidroxivitamina D, esta para saber si está relacionada con la absorción de vitamina D y directamente relacionada con otras patologías. Se encontraba en valores normales, por lo que no era la causa, fue descartada. El nitrógeno ureico, que en elevadas cantidades causa problemas renales por el exceso de desecho de la urea en la orina. También el bicarbonato, que en concentraciones bajas, en este caso también se obtuvo en concentraciones bajas de 14.8, nos indica que hay elevado ácido en el cuerpo causado por la acidosis. Y pues esta acidosis es de que los desechos ácidos no pueden ser excretados por la orina y son acumulados. También se midió el pH de la orina, que resultó alcalino de 8, con lo que también podemos confirmar que se trata de una infección de las vías urinarias. Bueno, el objetivo del tratamiento que se da es corregir la acidosis y otras alteraciones hidroelectrólicas y bioquímicas que pudiesen acompañar la acidosis. En este caso, se dio el tratamiento con citrato de sodio, pues se trataba de una acidosis tubular distal que provoca la hipercalcemia, y aunque en el artículo no se menciona, el tratamiento indica, aparte de la hipercalcemia, una hipocitraturia, es decir, una excreción baja de citratos. El tratamiento que se da es un agente alcalinizante que ayuda a compensar la sobreproducción endógena de iones de hidrógeno. En el artículo no se comentan valores obtenidos después del tratamiento, pero en otros artículos consultados se indica la alcalinización de la orina, la reducción de reabsorción de citratos, así como el aumento de la solubilidad de cistina, oxalato de calcio y ácido úrico, con tendencia a reducir el desarrollo de nefrolitiasis y nefrocalcinosis. Sin embargo, se debe tener la precaución de no alcalinizar demasiado el pH urinario, pues se puede favorecer la precipitación del fosfato de calcio. Dentro de las medidas generales, se debe reducir la concentración de calcio en soluciones enterales o parenterales, fomentar la actividad física. En este caso, que se trata de un neonato, necesita ayuda de su madre. Algún tipo de actividad física podría ser el movimiento de sus extremidades. Otro de los tratamientos es descontinuar el uso de suplementos de calcio y drogas hipercalcemiantes. Los pacientes que presentan ese padecimiento presentan un estado de deshidratación, por lo que se indica el uso de soluciones salinas al 0.9%, con una razón de infusión en neonatos hasta de 1 litro por cada 1.73 metros cuadrados de área corporal. Sin embargo, también es recomendable dar esa solución salina a personas o a pacientes hidratados. También se utiliza la furosemida en dosis de 0.5 a 1 miligramo sobre kilogramo cada 6 horas en neonatos
para la inhibición de la reabsorción de sodio a nivel de túbulo proximal que fomentaría la calciuria. Es preciso monitorizar frecuentemente los electrolitos por el riesgo de hipopotasemia, hipomagnesemia y deshidratación del menor. No se deben de utilizar el medicamento como terapia a largo plazo, pues como ya lo mencionamos anteriormente, si no se tiene cuidado con el pH de la orina puede aumentar el riesgo de nefrocalcinosis. Como conclusión, no podemos decir si el tratamiento fue exitoso o no, ya que en el caso clínico solo indica que se documentó que el paciente presentaba una hipercalcemia relacionada a un defecto de acidificación y el paciente, como mencionó mi compañero, fue tratado con soluciones salinas al 0.9%, con una razón de infusión de 150 a 250 mililitros por kilogramo de peso por 24 horas, hasta 1 litro por cada 1.73 metros cuadrados de área corporal. También se usó la furosemida en dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 6 horas. Casos como este hay muy pocos reportados en la literatura. La hipercalcemia en niños es un trastorno bioquímico poco frecuente y su incidencia global es de 40 casos por cada 100.000 personas. Por último, podemos decir que la hipercalcemia posee una presentación clínica muy variada. La mayor parte de los síntomas y signos con los que cursan estos pacientes se relaciona con desórdenes en los sistemas neuromuscular, renal y gastrointestinal. Y esto fue todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.